Bueno, le hacíamos una pregunta recién. ¿Quién dirigió la película Días de Radio? La respuesta correcta, Woody Allen. Una película de 1987. El filme está narrado por el propio director y cuenta la historia de un niño que descubre la música de jazz a través de la radio. Como gran parte de la filmografía de Woody Allen, se trata de una adaptación reflexiva y humorística de su propia historia. Nos gusta mucho, y le decimos a nuestros invitados, siempre linkear cualquier tema con el cine. Entonces hacemos estas preguntas o a veces aparecen escenas incluso de alguna de ellas. Bueno, estamos hablando de la radio. Y si hablamos de la radio, tenemos que hablar de alguien muy importante en la historia, que es Enrique Susini. Nosotros tenemos una sección que se llama ¿Quién fue? En este caso, ¿quién fue Enrique Susini? Lo vemos y lo charlamos con nuestros invitados. Enrique Telemaco Susini fue un médico argentino, recordado por ser pionero de la radiodifusión mundial. El 27 de agosto de 1920 lideró la primera transmisión de radio. Esa noche, él y su equipo instalaron un transmisor en el techo del Teatro Coliseo de Buenos Aires. Por eso se lo llamó Los Locos de la Azotea. A las 8:30 aproximadamente, el mismo Susini tomó el micrófono y dijo: Señoras y señores, la Sociedad Radio Argentina les presenta hoy el Festival Sacro de Ricardo Wagner, Parsifal, con la actuación del tenor Maestri. La transmisión duró unas 3 horas y fue escuchada por unas 50 personas que tenían aparatos receptores. Durante 20 días, el grupo continuó transmitiendo desde el teatro, principalmente óperas italianas. Durante las décadas de 1920 y 1930, Susini se convirtió en un exitoso empresario de las industrias de la radio y el cine. También fue el director general de la primera transmisión de televisión en Argentina, realizada por Canal 7. En 1925, conoció a Albert Einstein, que lo calificó como una de las primeras inteligencias de la Argentina. Bueno, ya no puede escuchar a Einstein, pero de las primeras no, digamos. Hubo muchos genios o tipos muy inteligentes en nuestro país. Pero bueno, más allá de esa anécdota, la verdad impresionante lo que hicieron, ¿no? Un renacentista de su tiempo. Susini fue muchísimas cosas. En principio hizo la primera transmisión de radio con propósitos de continuidad artística, porque primero ese 27 de agosto de 1920 transmitieron Parsifal, pero los días siguientes transmitieron Iris, transmitieron Aida, transmitieron Rigoletto, transmitieron Manon, o sea, siguieron transmitiendo y siguieron durante mucho tiempo. Por eso, digo, le atribuimos en el libro, en el Días de Radio, título que seguramente le pagamos una fortuna a Woody Allen para que nos permitiera usarlo. Le atribuimos eso, ser la primera transmisión en el mundo. ¿Pero por qué? Porque tuvo propósito de continuidad. Al día siguiente y al mes y hasta que el Estado le adjudicó la primera frecuencia, que era LOR, Radio Argentina. Bueno, y ellos en el 20, Romero Carranza, Mujica y Guerrico venden Radio Argentina en 1925 por 100.000 pesos de la época. Y con esa guita hacen la primera empresa de telefonía de radio de onda corta. Al tiempo generan la primera fábrica de celuloide en la Argentina. Y al tiempo fundan Lumiton, en donde además Susini dirige una de las primeras películas sonoras, Los Tres Berretines. Los Tres Berretines, que eran la música, el tango, el fútbol y las carreras, ¿no? Los Tres Berretines argentinos. Y él sigue, además de ser un médico otorrinolaringólogo, pero súper prestigioso en el mundo, venían todos los cantantes de ópera, las cantantes de ópera, a tratarse con él acá. Él fue regisseur de ópera, fue director de zarzuela. Un crack, el tipo. Aparece en la primera transmisión de televisión, el 17 de octubre del 51, haciendo cámara. Bueno, era un tipo muy completo. Un fenómeno. Lamento no haberlo conocido. Conocí a su viuda, Alicia Arderius se llamaba, y ella me dio toda la data, toda la información.
Increíble. Me gustaría consultarles algo. Estos medios nos dan la posibilidad de conocer gente, entrevistar a gente que uno admira. Digo, ¿algún gustito que decís cómo me pudo pasar y que le haya pasado por trabajar en estos medios? Bueno, a mí me tocó con Radionauta hacer un corte transversal de la radio y entrevistar a gente de radio, algunos que ya no están, como el Gordo Mesa. Hablábamos antes de guionistas, ¿no? De la radio, un maestro del humor y un guionista de la radio guionaba el humor todos los días, ultra guionado. Imagínate un noticiero en el prime time de la radio, guionado desde principio a fin. Bueno, con él estuve, con Migré, Alberto Migré, otro guionista que hizo ficción también en radio. Guerrero Martínez, que vos lo mencionaste, Carrizo, todos ellos tuve la fortuna de entrevistarlos. Hay un dicho irónico respecto del periodismo que dice que el periodismo es lindo porque se conoce gente. Y más allá de la ironía, es cierto. Digo, yo creo que en el fondo en cada periodista anida un cholulo. Digo, y a mí me ha pasado montones de veces que quise conocer a alguien y aproveché la condición de periodista para conocerlo. Alguna vez me pasó, un día dije, no conozco a Borges, trabajaba en Clarín. Dije, bueno, invento una nota y lo voy a ver. Y bueno, tengo la foto con Borges. Y muchas veces me pasó. Digo, mi único ídolo futbolístico se llamaba Roberto Alfredo Perfumo. Y bueno, y un día lo conocí y nos hicimos amigos, por suerte, hasta su último momento. Me pasó montones de veces. Y creo que ojalá me siga pasando. Claro. ¿Y cómo fue? Por ejemplo, hoy lo conocí a Pavlovsky. Y te vas a llevar la foto. Es al revés. Yo lo conocí a él. Pero qué difícil entrevistar a Borges, ¿o no fue tan difícil? Fue muy difícil porque fue en 3 sesiones además. La primera, un lunes, arranca la nota y al rato viene la señora Celia, creo que se llamaba la asistente, ¿no? No me acuerdo. Creo que se llamaba Celia. Y le dice algo al oído y Borges dice, vamos a tener que suspender. Recién había empezado la entrevista. Dice, porque me comprometí con una gente del Colón que viene porque quieren hacer una versión del Aleph. Bueno, mañana seguimos. Y bueno, al día siguiente otra interrupción, no me acuerdo ahora por qué. No. Y finalmente el miércoles se concretó la charla y ese día no me dejó ir, no me dejaba ir. Él me recibió en traje, corbata y en chancletas, ¿no? Sin medias. Y me dice, agárreme el brazo, me hizo una recorrida por su casa, explicándome perfectamente cada detalle, pidiéndome disculpas porque arriba del ropero donde dormía la madre, había muerto hacía poco, había unas cajas todavía. Me pidió disculpas por eso, porque no la pudimos sacar todavía. Y bueno, y me dictó un poema, porque una noche antes había estado con María Kodama en un restaurante griego y yo copié eso, lo que él me dictaba, y como al mes y pico el suplemento cultural de Clarín salía los jueves, entonces veo el suplemento y había un poema en la tapa que se llamaba Música Griega. Y bueno, y ahí por supuesto me sentí parte de la historia, ¿no? Claro, Sí. total. Lo copiaste Si bien, te lo ¿no? dictó a vos. Podrías haber reclamado parte de su autoría, ¿no? Lo escribimos con Borges. Pero no bueno, sería mentira. No del todo. Claro. Contestando la pregunta de la compañera, creo que es importante eso, ¿no? Y cada uno, seguro, cada uno tiene guardado en su corazón alguna de esas historias, ¿no? Claro. Bueno, recién decía Carlos, ¿no? Esta visita guiada que le hizo Borges por su casa. Nosotros vamos a mostrarles a todos ustedes una visita guiada a Radio Nacional. Un lugar fantástico, Connie. Sí, ¿Con fui quién a Radio estuviste? Nacional, hice esa visita, ese recorrido. ¿De la mano de quién? De Fabián Codevila. Él es periodista y hace 20 años que trabaja en Radio Nacional, prácticamente su segundo hogar. Así que qué mejor que él para ir a hacer esta recorrida y que nos cuente un poco más de la historia de este lugar. Veamos. Fabián, ¿qué es Radio Nacional para vos? Un sueño hecho realidad, porque me crié con la radio, me crié con
con Rapidísimo, me crié con La Vida y el Canto, me crié con Cacho Fontana. Este año está cumpliendo 80 años Nacional. Imagínate que por acá pasaron todas las orquestas de tango que te puedas imaginar, pasando por los artistas más reconocidos en la historia de la radiofonía argentina. Este edificio se hizo a imagen y semejanza de la BBC de Londres. Único edificio que durante más de 50 años, de estos 80 que tiene Radio Nacional, Sí. fue el único edificio creado para hacer radio. Vos estás transitando escaleras que alguna vez transitaron Pepe Arias, Pepe Iglesias, Luis Sandrini, Nini Marshall, Olinda Bozán, gente que hizo grande la radio cuando la radio lo era todo. Este es uno de los estudios más característicos donde pasaron todas estas personas y personalidades de la radio que te mencionaba hace un ratito nada más. Acá todavía hoy, a través de YouTube, se pueden ver viejas películas argentinas donde está, por ejemplo, Nini Marshall interpretando a su inolvidable personaje Catita, que justamente se hacía desde este estudio que está en plena remodelación, como casi toda la radio, y tiene algunas características, como por ejemplo, desde ahí controlaban todo lo que se hacía, los viejos directores o los viejos gerentes de aquella época, ¿no? Llevar al corazón de Radio Nacional, que es el auditorio. Ah, es que gigante. Sí, esto es gigante. Esto es realmente... Alucinante. Tiene una acústica especial, si vos podés escuchar cuando hablás, Sí. de qué forma envuelve el sonido. Este es el gran escenario donde tocaban las orquestas y donde tiene capacidad... ¿Para cuánto? Yo te diría... 500. Sí, aproximadamente. Y fíjate el detalle de lo que sería un viejo y querido clavicordio, aquellos que veíamos los Locos Adam y que tocaba largo, Sí. ¿te acordás? Un poco la decoración de lo que es este gran auditorio nacional. Muchísimas gracias, Fabián. A ustedes, por favor. Radio Nacional por dentro, para todo tiene un porqué. Qué lindo poder echar un vistazo a eso, porque, por ejemplo, yo no la conocía por dentro, no he ido nunca a Radio Nacional, así que es un edificio increíble. Increíble. En la radio tiene una época de oro, para mí, ¿no? Que es de 1935, cuando se inaugura ese edificio, como dijo Codevila, hecho a imagen y semejanza de la BBC de Londres, con cosas especialísimas. Y entonces en 1935 empieza esta radio El Mundo, que era una radio de una editorial. La editorial que sacaba ya el diario El Mundo, que sacaba El Hogar, que sacaba varias revistas que tenían el nombre Mundo, Mundo Deportivo, Mundo Radial. Y era como fue como el primer multimedio. Claro, ¿no? Y la gente se empilchaba en los años 30, en los años 40, los años 50, iba a ver en vivo el espectáculo de la radio, a ver a sus artistas preferidos, a sus orquestas, Claro. a reírse con los humoristas, con los cómicos. Y se empilchaban y no había cámaras. No, porque estaban los locutores también vestidos de frac, inclusive, Sí, ¿no? el radioteatro de los sábados, que lo auspiciaba una conocida marca de jabón, tenía iluminación teatral. Y entonces los locutores se presentaban con smoking y las locutoras de largo. Inútil, porque era radio, pero bueno, lo hacían. Era así, era la costumbre. Ahora, hablamos de este género, ¿no? Del radioteatro, que obviamente continúa. ¿Y con quién estuvo la señora? Sí, estoy con Nora Masi porque hablábamos radioteatro, como dice Germán, y hay una perla que tiene 62 años al aire. Estamos hablando de 2 carátulas y se puede escuchar en Radio Nacional. Hablamos con ella, que es la productora y directora hace mucho tiempo ya, para que nos cuente cómo era hacer radioteatro antes y cómo es ahora. Mirá. Nora, ¿qué es el radioteatro? Una forma de expresión, una disciplina más dentro de, por supuesto, teatro, cine, radio, televisión y ahora en nuevas tecnologías
¿Cómo es, hablando de nuevas tecnologías, cómo era hacer radio antes y cómo es hacer radio ahora? Bueno, antes los sonidos eran muy primitivos. El caballo era en un cuadrado así de sal gruesa y con unas piedritas hacían los pasos de los caballos. Bueno, todo así, muy por supuesto artesanal. Pero ahora cambió todo. Todo está acá en una computadora. Todo. Nora, ¿te acordás cuándo empezó Dos Carátulas? Sí, Carátulas empezó el 9 de julio de 1950, a las 21:30, un domingo. Bueno, ¿y vos en Dos Carátulas estás hace cuánto tiempo? Bueno, yo estoy aquí en Radio Nacional, estoy desde el 90 dirigiendo y produciendo las Dos Carátulas. Nora, ¿por qué el radioteatro es muy importante en la historia de la radio? Hubo alguien que dijo que si se cae el satélite, lo único que va a quedar en pie es una radio a pila. La radio es como la historia del teatro, te cuenta la historia del hombre, pero a todo nivel. ¿Y en qué consiste? Originariamente el radioteatro, la estrella era el autor y escribía para una pareja que estaba dividido en 22 capítulos, generalmente de media hora, con un elenco que era semiestable, con un director importante. Por ejemplo, Armando Discépolo dirigió muchos radioteatros, ¿no? Eso fue un boom maravilloso, espléndido, una gran época, incluso culturalmente muy importante. ¿Y qué es lo que más te gusta del radioteatro? Todo. A mí la radio me gusta, toda la radio. Yo soy una enamorada de la voz. Por ejemplo, en la noche, una voz que te acompaña es maravillosa, en tono bajo, ¿no? Que no te grite, pero es maravilloso. Bueno, Nora, muchas gracias. No, al contrario, gracias a vos. Con Nora aprendimos más del radioteatro acá en Radio Nacional para Todo Tiene un Porqué. Qué dicción y qué voz, ¿no? Bueno, Divino. fundamental para hacer ese trabajo, pero increíble. Y te decía, bueno, charlaban recién ustedes de las glorias que han pasado por ahí, ¿no? Pasó todo el mundo. De hecho, hubo una época, pasó Norma Leandro, Halcón, pero había una época donde si vos estudiabas teatro, salías del conservatorio y era un poco obligado pasar por ahí para que después te vaya bien, Así ¿no? es. Hacer radioteatro. Sí. Hacer radioteatro. Sí, sí. Digo, qué pena que se haya perdido ese género, y en especial porque la radio es ideal también para un género como el docudrama, ¿no? Digo, Sí. agarrar algún episodio de actualidad y teatralizarlo, ¿no? Digo, me parece que eso Pasan sería... tan pocas cosas en nuestro país que digo, no tendríamos contenido casi. ¿Qué diríamos, no? ¿Qué hacemos hoy? Sí. No, ¿por dónde arrancamos? Pero bueno, es lo mismo que se perdió también la investigación propia en radio. Digo, cada vez que los pocos días del año que no salen los diarios, hay como un síndrome de abstinencia brutal. Sí, terrible. Entonces dicen, ¿qué decimos hoy? Bueno, al final todos nos arreglamos, pero todos dependemos. Sí, claro. Pues estamos hablando de la radio, obviamente, y del contenido, de lo que significa la radio, pero ¿cómo funciona la radio? Fuimos a hablar con un ingeniero, Leonardo Rey Vega, y esto nos explicaba. Las viejas radios funcionaban en aparatos bastante grandes, incluso la sintonización, el mover la perilla para elegir, digamos, la radio que quería escuchar, era una tarea que en los primeros tiempos era bastante complicada, digamos. Y así fue desde más o menos la década del 20 hasta la década del 40-50, que fue en el momento en que apareció un dispositivo muy particular que es lo que llamamos el transistor. El transistor permitió hacer mucho más pequeños los circuitos receptores, de forma tal de que el receptor de radio, el que tiene el oyente, pueda ser portable, por ejemplo, ¿sí? O muy pequeño. ¿Sí? Un ejemplo podría ser la radio Spica. Hasta que en los últimos años se dio un proceso que ya se venía dando de hace mucho, pero que explotó, digamos, en los últimos años, que es el tema de la digitalización.